documental es lo que se ve, o sea, una parte, ¿no? Es lo que se ve en YouTube, en Internet. Una pequeña parte del documental de Pluyo se encuentra ahora en YouTube. Sí, yo lo pude ver. También tiene muchas visitas de Argentina y de otras partes de afuera. No, porque es impresionante. Las imágenes que se ven, estamos hablando del principio del siglo pasado. Y esto, una calidad de imagen, pero la verdad, espectacular. Esto es tan así que ahora con el Departamento de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de 3 de Febrero hemos encarado una película sobre la vida de Pluyo, que obviamente va a incluir escenas de la vida de Pluyo, de su propia película, y escenas también de ahora, de cómo son esos lugares, esos glaciares, también escenas de los lugares donde Pluyo vivió y estudió en Alemania, y también dentro de muy poquito, en el mes de noviembre, si no hay cambios y todo va bien, voy a tener la suerte de conocer Tsingtao y China también para poder filmar para esta película cómo serán esos lugares y cómo fueron parte de las aventuras de Pluyo ahí. Bueno, seguimos hablando dentro de un ratito, ¿sí? Seguimos con la música, en este caso, Michel, Wenn du gehst. Y se comunicó Franz. Saludo para todo un poquito el tema de Cuento Pluyo. A ver, ¿cómo es que él llega a la Patagonia? Pero como decíamos antes, un viaje largo. Sí, Pluyo ya de muy chico había descubierto una postal de un viejo barco alemán anclado en las costas de Tierra del Fuego, y esa postal él la tiene junto a él y se había juramentado en algún momento poder venir a este lugar a conocerlo y a descubrirlo. Es después de su éxito como escritor y después de un largo tiempo en Alemania, porque estamos hablando que eso fue en el año 1918-19, Plujo, cuando empieza su vida civil en Alemania, una de las primeras actividades que tiene es hacer los primeros vuelos de Lollo, que iba a ser una de las empresas aeronáuticas pioneras de Lufthansa. Aprovecho de paso para decirte, antes no lo mencioné, que voy a ir a Tsingtao gracias a una invitación que me hace Lufthansa, entonces enganchamos las dos cosas. Y bueno, te decía que después de todo eso, Plujo tiene un montón de actividades en Alemania, hasta que finalmente, por consejo de su mujer, decide engancharse como fotógrafo y cronista en un viaje que hace un buque que se llamaba el Parma, que iba hacia Tierra del Fuego. En realidad, Plujo en ese viaje del año 1926 no llega a Tierra del Fuego, sí hasta Cabo de Hornos y gran parte de Chile y Perú, y cuando retoma Alemania en 1926, ha decidido armar una expedición, conseguir los recursos necesarios para llevar adelante su sueño. En ese momento ya lo que quiere es no solo conocer y explorar este territorio, sino que fotografiarlo, filmarlo y escribir un libro sobre ese lugar. Esto lo lleva a que, después de fuertes intentos, consigue reunir el apoyo de la editorial Ullstein, que había publicado sus dos primeros libros, el apoyo de Heinkel, que le da un avión, Deutz y otra gente colabora para que él tenga su goleta, un pequeño barquito, y otro grupo, BMW, junto con Heinkel, habíamos dicho ya, se ocupan de su avión, y al final, en el año 1927, el noviembre del 27, Plujo se hace a la mar en una pequeña goleta y manda en 13 cajas un avión desarmado hacia Punta Arenas, y en noviembre de 1928 Plujo llega a Tierra del Fuego, en principio a Punta Arenas, arma su avión. Este era un Heinkel biplaza biplano, un avión de estructura de madera, alas enteladas, un hidroavión con la cabina abierta, o sea, sin mayor protección. También, si bien había avanzado la aviación, era todavía sus inicios en ese momento, o sea, todo era muy frágil y peligroso. Claro, tampoco había una cartografía, digamos, o sea, no había muchos mapas tampoco. No existía todavía una cartografía muy poco confiable en la zona, no existía la aviación en la zona, así que no había estudio de climas, estudio de viento, estudio de temperaturas. Ni hablar de pistas de aterrizaje. No había pistas de aterrizaje, no había apoyo de radio para ese tipo de vuelos en ese momento, no había expertos, bueno, no había mecánicos, en ese lugar no había nada de nada, o sea, prácticamente él arma su avión en unos terrenos que le presta una de las principales familias de Punta Arenas, y ya en los primeros días de diciembre empieza sus vuelos importantes, realizando el primer vuelo entre Punta Arenas y Ushuaia. Ese es el primero de los récords que va a llevar adelante Plujo, hacer el primer vuelo entre Punta Arenas y Ushuaia, llevando también ahí correos, lleva una encomienda postal que envía el accidente porque tiré los libros. Se puede levantar, todo tiene su arreglo. Te decía que el 3 de diciembre de 1928, Plujo realiza el primero de sus vuelos históricos, que llevaron una encomienda y una carta del gobernador de Punta Arenas al gobernador de Ushuaia,
Así que ese 3 de diciembre a las 5 de la tarde llega con su avioncito ante la asombrada población de Ushuaia, que por primera vez ve llegar un avión con todo el ruido y el impacto que eso significa, y con el aislamiento que ellos tenían en esa localidad. Pensemos lo dificultoso que resulta hasta la actualidad para Ushuaia poder vincularse con el resto del continente. Lo importante que era ver el día de hoy es muy difícil incluso poder llegar ahí también, ¿no? Exacto. Así que imagínense lo que ha sido en aquel entonces. Bueno, y durante 3 años, te contaba, Plullo se dedica a volar en la zona, a fotografiarla, a escribir un libro y a filmar, hasta que el 28 de enero del año 1931, en uno de sus vuelos, llevando adelante lo que iba a ser la segunda película, o sea, arriesgando su vida, y en gran medida lo que hace es sacrifica su vida por ese intento de mostrar la Patagonia, Tierra del Fuego, la Argentina y Chile también al mundo. Ese es uno de los valores más importantes que tiene él, que muestra hasta qué nivel puede llegar el amor por una zona tan extraordinaria y tan fascinante como es la Patagonia. ¿Se apoyó con su avión en dónde exactamente? En el Brazo Rico, que es uno de los lagos del Moreno, digamos, muy cerca de la ciudad de Perito Moreno. Sí, es un lugar increíble. Yo hace 2 años estuve allá, lo visité el lugar, pero es impresionante. La hermosura del paisaje, más allá de todo lo que implica el glaciar Perito Moreno, ¿no? Sí. El lago argentino, la verdad, es una de las reservas naturales de agua dulce más grandes del mundo. Incluso yo estaba volando sobre él y filmando, ya había llegado hasta el lago Viedma. Y es en uno de sus últimos vuelos de ese año cuando tiene un accidente que debido a que ya debido a la situación imperante en Alemania y también a la situación difícil que había en Argentina, como que ya no consigue el apoyo económico del principio y el avión le faltaba reparación, le faltaba estar en buenas condiciones, y eso de alguna forma provoca la caída de su avión. Claro, y él estaba acompañado en ese momento de su mejor Por amigo. Ernst Dreblow, que era su mecánico y amigo. Y bueno, juntos fallecen en el accidente sobre el lago. El avión se parte un ala, trata de saltar. Sí, bueno, no se sabe en realidad cuál de las dos alas era. De unos 600 metros de altura. Más o menos, es lo que dicen los vecinos de la zona, que y no se le abrió el paracaídas. No, a ninguno de los dos. Los dos mueren con los paracaídas en la mano. Dreblow cae en el lago, cerca de la orilla, y él cae a un costado del lago. Hay algo curioso al respecto con el número 13. Claro, en toda la historia de Plullo. Y bueno, Plullo decía que ese era el número de la suerte. Curiosamente es en 1931, o sea que es la inversión del 13, el final es cuando él muere. El número del avión era... El número del avión era, el avión se llamaba Sintau, por el recuerdo de Sintau, y 1313 por su número de la suerte, esa era la matrícula. Y curiosamente uno de los últimos elementos que se encuentran en la zona del accidente de Plullo es una pequeña medalla con la inscripción del número 13 que le había regalado su mujer desde la época de cuando él había contraído matrimonio, digamos, desde joven. Así que bueno. Volvemos un poquito a la música, ¿sí? Después seguimos charlando un poquito más al respecto, es apasionante. Les recordamos, vamos a sortear un libro, firmado aquí de puño y letra, sobre el cuento de Plullo, Las aventuras del aviador de Tsingtao. Recién lo estuvo viendo un poquito, la verdad, es increíble, es interesantísimo de leerlo. Bueno, seguimos escuchando un poquito de música.